Obviamente, sobre todo si es mujer y se encuentra en edad fértil. ¿Cuándo sospechamos lupus? Vamos a verlo a partir de algunos casos clínicos. Tenemos una paciente femenina, 28 años, que consultó por dolores articulares. 6 meses de artralgias, manos, codos y rodillas, flogóticas, con inflamación en las últimas 2 semanas. Además, había comenzado con lesiones en piel, cara, cuello y brazos. Fatiga, febrículas y malestar general. En los antecedentes tenía una pérdida obstétrica y el examen físico llamaba la atención, la temperatura. Llamaba la atención la temperatura y la presencia del rash en alas de mariposa en la cara, las lesiones discoides en cuero cabelludo, pabellones auriculares y la artritis. Resto de la exploración negativa. Pues aparentemente, y ya después de esta charla, ya lo primero que probablemente se les venga a la mente puede ser un lupus. Ustedes le pidieron exámenes y los exámenes pues reportaban glóbulos blancos bien, hemoglobina bien, plaquetas 223,000, pero tenía un marcador de inflamación alto y un examen general de orina negativo que es imprescindible en pacientes que tengamos sospecha de lupus o de colagenopatía. De sus estudios inmunológicos, pues ANA positivo, 1 en 1280 homogéneo. Más alto el título, más sospecha de una enfermedad reumática. Si el patrón es homogéneo y periférico, más sospecha de lupus. Los anti-DNA que son muy específicos, positivos, y tenía unas anticardiolipinas IgM positivos. Estudios de gabinete negativos. Sospecha clínica, lupus. Acostumbrémonos siempre a poner el tipo de manifestaciones que está dando para facilitar el seguimiento de los pacientes, sistémicas, articulares y cutáneas. Las lesiones en piel de lupus se clasifican las de lupus cutáneo agudo, subagudo y crónico. Las agudas son las que usualmente vemos cuando sospechamos la enfermedad, que es el famoso rash en alas de mariposa que por ahí vamos a ver en la ponencia. Pero también nos puede dar lesiones de lupus ampolloso, lupus buloso y algún otro tipo de manifestaciones que pueden afectar mucho la apariencia de nuestros pacientes. Las de lupus cutáneo subagudo, la que quiero que les quede más en mente es la que se parece a una micosis, con un borde serpiginado, pueden ser en ocasiones hasta pruriginosas, y pues aquellos casos que ustedes sospechen micosis y no mejora, ojo, puede ser un lupus subcutáneo, cutáneo subagudo de tipo anular policíclico. Y las de lupus cutáneo crónico, ahí tenemos nosotros lo que es el lupus discoide, tenemos lo que es el lupus pernio, tenemos lo que son las paniculitis, que usualmente dejan un daño permanente, dejan una cicatriz. Si se dan en cuero cabelludo, generan una alopecia residual y pues una mancha evidente. En cuanto a las manifestaciones articulares de la enfermedad, pues la artritis de lupus se caracteriza por ser una artritis no erosiva, que afecta principalmente pequeñas articulaciones y no es tan importante a la artritis reumatoide, tal como nos enseñaba hoy temprano el doctor Acosta y recientemente la doctora Solano. La artritis de lupus es en la mayoría de los casos menos aparatosa, es no erosiva y muchas veces puede ser confundida con la desviación ulnar que presenta la artritis reumatoide. Esta artropatía de Yakult tiene la particularidad que si el paciente levanta sus manos, en el aire nosotros vemos la desviación ulnar, pero las deformidades asociadas a la artritis reumatoide son irreversibles. En cambio aquí nosotros le hacemos la mano y la cierra y pueden ver que es la misma mano de esta radiografía. Probablemente en la radiografía ustedes de entrada dicen es una artritis reumatoide, pero no, es una artropatía de Yakult, la cual es muy característica de la artritis reumatoide. Pueden haber otro tipo de manifestaciones como son las úlceras orales. Mucha gente padece de úlceras en cavidad bucal, pero en carrillos, en lengua, y esas no son las de lupus. Las de lupus usualmente son en el cielo de la boca y tienen la particularidad que son no dolorosas.
Entonces tenemos que tener eso en mente porque el paciente raramente nos va a consultar por eso, sino que es nuestra exploración física la que nos va a orientar. Ojo, por aquí puede ir el problema. Las úlceras nasales, pues yo creería que son muy pocas las patologías que las ocasionan. Tenemos el lupus, tenemos la granulomatosis de Wegener y tenemos la lepra, la policondritis recidivante. Estamos hablando prácticamente de 4 patologías que condicionan el 95% de úlceras en el tabique nasal. Aquel paciente que las presente, ojo, puede haber una colagenopatía de por medio. Y el fenómeno de Raynaud, ya visto por todos ustedes, que no es más que un cuadro de vasoespasmo que condiciona baja perfusión a nivel distal. Caso clínico número 2. Tenemos un paciente masculino que se queja por palidez y se hincha de los pies. 28 años, ingeniero en sistemas, historia de un mes de presentar palidez progresiva, adinamia y disnea progresiva a los esfuerzos. Además refiere edema ascendente de miembros inferiores que le llega hasta la rodilla, cefalea y malestar general. Febrículas. Sus signos vitales, presión elevada, temperatura normal y lo único que encontramos a la exploración, pálido, edema grado 2 de miembros inferiores y manos polvosas. Quiero hacer énfasis en algunas cosas. Uno, que estamos hablando de un paciente masculino, usualmente uno, lupus, mujer. Pacientes masculinos con este cuadro, ojo, que puede haber una colagenopatía de por medio de tipo lupus. 2, si se queja de disnea, siempre acostumbrémonos a oír los ruidos cardíacos, a ver si hay un S2 aumentado. Si S2 está aumentado, pues siempre es la posibilidad de una embolia pulmonar o de una hipertensión pulmonar. Nuestro paciente pues estaba bien en ese sentido. Y 3, las manos polvosas es un dato no descrito oficialmente en la literatura, pero sí en muchos artículos de revisión que nos orienta al diagnóstico de lupus. Nosotros le tocamos las palmas de ambas manos a los pacientes y vamos a sentir la sensación como que las hubiera puesto en harina o en polvo. Ese es un dato muy característico de lupus. No patognomónico, pero puede ser otra pista más cuando nosotros estamos sospechando la enfermedad. Le pedimos los exámenes a nuestro paciente, leucograma normal, hemoglobina prácticamente normal, la eritro está alta, hepatorrenal más o menos bien, depuración de creatinina más o menos bien, pero las proteínas en orina de 24 de 5.3 gramos, o sea, si hay un síndrome nefrótico que está condicionando el edema. Y ahí vemos la proteinuria, un poco de leucocituria, un poco de hematuria y cilindros hialinos y granulosos. O sea, tenemos un sedimento urinario positivo. Cuando nosotros veamos proteínas, cilindruria, hematuria, leucocituria, que no hay nitritos, que no hay esterasa leucocitaria, que no reportan bacterias, ojo que esto puede ser una glomerulopatía. En este caso, pues, nos parece que el paciente tiene lupus. ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Qué otros exámenes solicitarían? ¿Será imprescindible realizarle la biopsia renal? ¿Y qué tratamiento le darían? Esos son los pacientes de la vida real. Pues se le solicitaron los estudios inmunológicos, tal como los que pensaron en esto acertaron, y tenía un ANA nuevamente en títulos altos y un patrón homogéneo. Tenía un anti-DNA francamente positivo y unas fracciones del complemento bajas. Cuando el lupus, sobre todo si es renal, está activo, pues consume complementos. Recuérdense que la función del complemento es depurar los complejos inmunes. El lupus son complejos inmunes que se forman en la periferia de la sangre. El complemento los depura. Al irlos depurando, se va consumiendo. Y por eso al pedir el examen, nosotros vamos a hallar esos valores bajos. Pedimos anticuerpos anti-C1Q, que están asociados a actividad del lupus y estaban francamente positivos. Se le pidió un ultrasonido renal, el cual fue normal. Había una adecuada relación córtico-medular, que es algo que nosotros tenemos que
que estar pendiente siempre en la ultra del tamaño y la relación córtico-medular. Si esta relación se pierde, probablemente tenga cierto grado de nefropatía crónica. Y se le realizó la biopsia renal, tal como ustedes lo mencionaban, y podemos ver aquí semilunas a nivel de los glomérulos, podemos ver una proliferación mesangial y depósitos subendoteliales. Definitivamente el paciente tiene un lupus eritematoso generalizado con manifestaciones renales, estudios inmunológicos positivos y una biopsia renal compatible con el diagnóstico. Ahora, muchos de ustedes dirán, hombre, y solo por una biopsia y unos ANA positivos es suficiente. ¿Qué creen? ¿Que es válido o no? ¿O solo los reumatólogos podemos aseverar eso? ¿Qué piensan? Vamos a ver un poquito más adelante esto. Quiero que lo guarden ahorita en stand-by en su mente. El lupus, en la biopsia renal, nosotros podemos hallar 6 tipos histopatológicos que pueden estar asociados a las manifestaciones de la enfermedad. Y ahí tenemos nefritis lúpica mesangial mínima, proliferativa mesangial, focal, difusa o membrano proliferativa, la puramente membranosa y con esclerosis. ¿Cuál es la importancia de esto? Dependiendo de ese tipo histopatológico van las manifestaciones clínicas. Por así decirlo, con lo que nosotros encontramos al examinar a nuestros pacientes, podemos sospechar qué tipo de daño glomerular tiene. Nuestro paciente tenía hipertensión, tenía una proteinuria, y eso es característica de las membranoproliferativas o nefropatía lúpica difusa. Ahora, si solo presenta apenas un poquito de leucocituria y muy poca proteína con presión casi normal, pensamos aquí. Si solo es un poquito de cilindruria, puede ser aquí. Si solo presenta proteinuria marcada sin sedimento positivo, nosotros decimos es una membranosa. Y si el paciente tiene ya mucho daño renal, pues nosotros vamos a tipificar con esclerosis. Entonces ustedes ven la importancia de la biopsia renal en nuestro paciente. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene mucha cronicidad en la biopsia, pues ya no amerita un tratamiento tan agresivo. Pero si hay mucha actividad y poca cronicidad, pues nosotros vamos con artillería pesada para controlar esta enfermedad. Y para eso los patólogos tienen esta escala, este puntaje que nos da los grados de actividad y cronicidad. Si por alguna razón en los hospitales donde están reportan nefropatía lúpica, ustedes díganle al patólogo, por favor repórtenos índices de actividad e índices de cronicidad, porque así ya la puedo referir o ya se puede tratar como amerita según lo que estamos encontrando en la biopsia. El puntaje de índices de actividad va de 0 a 24 y el de índice de cronicidad va de 0 a 12. Entonces, dependiendo de esto, van asignando puntos y ahí nos dicen actividad de 18, cronicidad de 3. ¿Qué significa eso? Que nosotros entramos con artillería pesada a tratar esa enfermedad. Pero si nos reportan actividad de 3 y cronicidad de 9, pues probablemente ahí no hay mucho que hacer y al contrario vamos para afuera con el tratamiento. Vamos a otro caso clínico. Una paciente femenina, 18 años, estudiante, que consultaba por sospecha de lupus. 10 días, sangrado menstrual profuso, fiebre y palidez importante. Su examen físico, pálida, eritema malar, adenopatías cervicales, que vale la pena aclarar que se presentan hasta en el 25% de los pacientes con lupus, adenopatías cervicales. Sin embargo, tenemos que estar seguros que esa adenopatía no va a ser por TB, no va a ser por linfoma o por cualquier otro tipo de patología. Su examen físico, sinovitis en manos, rodillas y dolor en hombros. Se le pidieron exámenes, plaquetas de 10.000, leucocitos bajos, los anticuerpos antinucleares positivos con patrón periférico y anticardiolipinas y anticoagulante lúpico positivo. Pues esa paciente estaba con su ciclo menstrual que le había condicionado, junto con esas plaquetas, un sangrado profuso y eso al mismo tiempo una anemia importante.
El tratamiento, pues en estos casos, que sobre todo que el paciente estaba sangrando, era bolos de esteroides en dosis altas. Se ocupan 1000 miligramos para frenar esta plaquetopenia y luego vamos con los inmunosupresores. Se trató como tal, se planeó un esquema de descenso y aquí vemos, la paciente fue controlada, pero a los 2 meses persistía con sinovitis y edema importante de miembro inferior izquierdo. Se le hizo un Doppler, tenía anticardiolipinas positivas, eso quiere decir que tenía un riesgo de trombosis. El Doppler fue negativo, se le tomó una radiografía a ver si no había algo, la radiografía negativa, pero el dolor persistía. ¿Qué hacer en estos casos? Cada quien piense lo que hubiera hecho, no quiere decir que esto fue lo correcto. Se le indicó una resonancia de tobillo y reportaron una osteonecrosis de astrágalo. Ahí se puede. Cambios a nivel del astrágalo. Paciente con anticardiolipinas positivas, con bolos de esteroides y con sospecha de lupus. Se trató de manejar conservadoramente por indicación de ortopedia y 4 meses después se toma una radiografía de control y hay lesiones líticas en zona afectada. La resonancia control, había extensión de la lesión, miren aquí cómo se ve todo esto, y había comprometido tercio distal de tibia, peroné, calcáneo y huesos del tarso. Inmunológicos negativos en ese momento y marcadores de inflamación elevados. ¿Qué inmunosupresor utilizarían? ¿Sería la osteonecrosis por actividad, por esteroides o por síndrome antifosfolípidos que condicionó una necrosis a ese sitio? ¿Habría que hacerle algún tratamiento quirúrgico? ¿Y qué opinan de anticoagularlo? Pues aquí está lo que se hizo. Se combinaron inmunosupresores con esteroides, se le agregaron antiagregantes plaquetarios y se catalogó como una osteonecrosis por actividad. Esa paciente se mandó con el ortopeda a una descompresión del núcleo óseo, lo que hacen son perforaciones en la zona para generar neovascularización y la paciente hoy la ven y no se ha vuelto balletista, pero sí está muy bien. O sea, se recuperó totalmente ese tobillo. Y la anticoagulación se valoró, pero se consideró solo mantenerla con antiagregantes, se mantuvo así 2 años y actualmente solo toma aspirina. Caso clínico número 4. Paciente masculino, 48 años, contador, por temblores generalizados. O sea, clásicamente nosotros quisiéramos el lupus de articulaciones y rash y ya la hicimos, diagnostiqué mi primer lupus. Pero la vida real no solo nos va a dar eso, nos va a dar esto que es lo infrecuente, pero se los traigo para que lo tengan en consideración. Temblores generalizados, 6 meses de debilidad generalizada acompañado de movimientos involuntarios en todo el cuerpo que se incrementaban al movimiento, a diferencia del Parkinson, y que le imposibilitaban la deambulación de carácter progresivo, 40 libras de peso, periodos de desorientación y febrículas ocasionales. Este paciente estaba hospitalizado en los servicios de medicina interna del MQ, incluso tenía una demanda contra la institución porque no se le hacía diagnóstico y el paciente iba en deterioro. Múltiples médicos, hospitalizado en múltiples ocasiones, sin documentar la causa del problema. De los antecedentes, un hipotiroidismo, una enfermedad pulmonar intersticial difusa y había sido catalogado por neurología como un Parkinson, tratado como tal, pero paciente continuaba en deterioro. Cuando pidieron la interconsulta, pues prácticamente, sobre todo que sabíamos que había un lío legal, pues lo pensamos 2 veces, pero estábamos obligados a hacer la interconsulta de medicina interna y se hizo. Al evaluarlo, pues los estertores crepitantes, temblor fino involuntario, le imposibilitaba deambular e incorporarse y desorientación fluctuante. Aquí tienen la cantidad de estudios que se le habían hecho, una resonancia con atrofia cerebral, función lumbar con proteinorraquia y ligera leucocitosis, todos los cultivos negativos de hongo, TB, estudios colonoscopía, endoscopía, broncoscopía, PSA, VIH, policultivos, MATUN, niveles de plomo. O sea, prácticamente no quedaba nada que pedirle, pero en alguna ocasión alguien le había pedido un ANA que había salido 1 en 80 prácticamente negativo, pero tuvimos la suerte
de volverle a repetir los inmunológicos y pedimos una segunda punción lumbar. En la segunda punción lumbar se le pidieron estudios inmunológicos en líquido cefalorraquídeo, los anticuerpos antinucleares. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? En líquido cefalorraquídeo, los anticuerpos antinucleares positivos. Y ya en ese momento, 6, 8 meses después de los primeros anticuerpos negativos, prácticamente encontramos ANA en títulos elevadísimos en sangre periférica, anti-DNA positivos, anti-RO y anti-LA positivos y unos ANCA negativos. Pues ya con eso el paciente fue catalogado como un lupus neuropsiquiátrico más EPID. Se iniciaron tratamientos con bolo y el paciente, ahí está de diputados. No, mentiras, el paciente está trabajando y está muy bien. O sea, se recuperó al 100%, solo se maneja con una azatioprina al día y muy bien controlado. Ahora, ¿cuál es la enseñanza de esto? En aquellos casos raros que nosotros dudamos del diagnóstico, pues siempre tengamos en mente esa. Las manifestaciones neurológicas del lupus son bastante infrecuentes, entre comillas, pero si nosotros las diagnosticamos, le salvamos la vida al paciente. El paciente retiró la demanda a la institución y está súper bien trabajando y lleva una vida normal. En la patogenia del lupus neuropsiquiátrico intervienen una gama de anticuerpos. Es un tema todavía que estamos en pañales. Se han asociado principalmente los anti-N-metildiaspartato relacionados. Incluso no tenemos claro si la causa de estas manifestaciones es producción local de autoanticuerpos en líquido cefalorraquídeo o es porque estos autoanticuerpos atraviesan la barrera hematoencefálica. Las manifestaciones neurológicas o de lupus neuropsiquiátrico incluye síndromes neurológicos del sistema nervioso central, periférico y autónomo. O sea, aquellos pacientes con disautonomía, ojo que aquí puede haber un lupus de por medio. Y además síndromes psiquiátricos, observados por supuesto en pacientes con lupus. Multifactorial su patogenia y las manifestaciones pueden presentarse hasta en el 95% de los casos. El retraso en el diagnóstico y por ende en el tratamiento puede provocar un daño permanente y muerte hasta en el 18% de los casos. Ese es el último caso que les voy a presentar, un caso de moda, paciente masculino de 18 años que consultó en mi clínica hace 4 años por sospecha de lupus, con 2 meses de artralgias, 2 semanas después fiebre, adenopatías en cuello, fatiga y malestar general. A la exploración tenía acortamiento frontal de cabello, ras facial, adenomegalias, un poco de artritis y fácilmente se catalogó como lupus y se le indicaron los estudios inmunológicos pertinentes. O sea, un lupus en un paciente masculino. Se encontró leucolinfopenia, anemia, proteinuria. O sea, el diagnóstico estaba sellado. Se le dio tratamiento con esteroides inmunosupresores con muy buena respuesta clínica y quedó en remisión. Actualmente lo tenía prácticamente sin esteroides, 75 de azatioprina, su cloroquina y muy bien controlado. Pero su problema actual comenzó hoy con la epidemia de Chick el año pasado. Comenzó con un cuadro clásico de Chick y 2 semanas después prácticamente, una semana después, comenzó con dolor lancinante importante en miembros inferiores y dificultad para deambular. Se tomó la velocidad de conducción nerviosa, encontrando una polineuropatía axonal bilateral. Ahora nos quedaba la duda, ¿será el lupus reactivado por el Chick o será realmente una neuropatía por el Chick que está descrita, los famosos síndromes del túnel tarsal o polineuropatías motoras y sensitivas? Pues ante la duda, si me regala el video, aquí tienen al paciente cómo llegó caminando a la clínica con dolor importantísimo. Paciente masculino de 18 años, comerciante, 1 año de casado. O sea, y muy limitado, con pérdida total prácticamente la sensibilidad en miembros inferiores. Por supuesto, no nos podíamos preguntar si era el chico o si era el lupus ante la duda. Esteroides, se le dieron tratamiento con esteroides en dosis plenas, se le dieron inmunosupresores por 6 meses
Cuando se pidieron el resto de estudios inmunológicos, tenía general de orina con proteinuria de 500 otra vez, en 24 horas de 2.4, entonces creemos que el chic llegó a reactivar el lupus y eso fue una neuropatía secundaria al lupus. Y aquí lo pueden ver después de 6 meses del tratamiento. Está en un 90% recuperado. Entonces un diagnóstico oportuno definitivamente le cambia el pronóstico a cualquiera. Entonces ahí es donde todos nosotros estamos llamados a aquellos casos que no nos cuadren, lupus, vasculitis, y esa es la importancia de este tema el día de hoy. Pues aquí pueden ver la amplia variedad de manifestaciones de lupus neuropsiquiátrico, son 19 síndromes, según el último reporte del 99, la clasificación más vigente, donde están las del sistema nervioso central y las del sistema nervioso periférico. Y ahí van las polineuropatías, van síndromes parecidos al Guillain-Barré, van de todo. Convulsiones, cefalea, meningitis aséptica, etc. Ahora, ¿cuáles son algunos otros casos de la vida real? Pacientes con alteraciones oculares de instalación súbita, ya sea ceguera o presentan epiescleritis, uveitis recurrente, pueden ser asociadas al lupus. Fiebres de origen prolongado, sin causa evidente, pueden ser secundarios al lupus. Ictericias con disminución súbita de hemoglobina, anemias hemolíticas CUM positivo, pueden ser secundarios al lupus. Y si son CUM negativos, pueden ser secundarios a síndrome antifosfolípido por anemia microangiopática. Episodios de sangrado como nuestra paciente, eventos convulsivos, desorientaciones, disneas súbitas, derrames pericárdicos, serositis, derrames pleurales, todas esas pueden ser manifestaciones de lupus. Hasta estos cuadros de infecciones de vías urinarias recurrentes que se les toman cultivos y son negativos, a los 2 meses, cuadro clínico de IBU, cultivo negativo y nunca hallamos la bacteria, pueden ser cistitis intersticial, no está de más pedir un anticuerpo antinuclear y si está positivo, pues ojo que esto puede ser un lupus. Así pues los nuevos criterios, y ahí viene la respuesta a lo que les dije que mantuvieran en stand-by, con una biopsia renal compatible con nefritis lúpico y los anticuerpos positivos, según los nuevos criterios ya es válido diagnosticar lupus. Esos no son criterios diagnósticos, sino que son de clasificación, pero pueden ser utilizados con toda propiedad para diagnosticar la enfermedad cuando la sospechemos. Entonces, si tiene 4 criterios o más, eso es compatible con lupus, pero tiene que incluir un criterio clínico y uno inmunológico. Ahí están los criterios clínicos: lupus cutáneo agudo, crónico, úlceras orales, alopecia no cicatrizal, artralgia o artritis con rigidez más de 30 minutos, serositis pleural, afección renal, alteraciones neurológicas, cuadros de anemia hemolítica, leucopenias, leucopenias menos de 4.000, linfopenias menos de 1.000, trombocitopenias menos de 100.000, son criterios de laboratorio que nos pueden ayudar a amarrar la enfermedad cuando tengamos sospecha. Y de los estudios inmunológicos tenemos ahí los anticuerpos antinucleares positivos, los anti-DNA positivos, los anticuerpos SM positivos, los anticuerpos antifosfolípidos. Recuérdense que estos no se piden como anticuerpos antifosfolípidos, sino que siempre pidámoslos como anticardiolipina, anticoagulante lúpico o beta-glicoproteína para sustentar la veracidad de un anticardiolipina positivo. O sea, los que tenemos que pedir no solo pidan antifosfolípidos, pidan anticardiolipina y pidan anticoagulante lúpico. Bajos niveles de complemento, la prueba de Coombs directa, positiva en ausencia de hemólisis, son criterios que sustentan el diagnóstico de lupus. De los estudios, pues ya hemos venido hablando a lo largo de la charla, solo para recapitular. Siempre pidamos hemograma, química sanguínea, anticuerpos antinucleares. Por las técnicas actuales es casi imposible sospechar un lupus si el examen que estamos pidiendo es por la técnica de HEP2. Es casi imposible sostener lupus con ANA negativos. 1 de cada 10, como decía el doctor Rodríguez en la mañana, tiene ANA positivo sin tener lupus. O sea, recuerden que esto no es un atarrayazo para diagnosticar algo, sino que cuando tengamos la sospecha, pidamos los anticuerpos. No hagamos al revés, porque si no nos vemos ahí que después no hayamos cómo tratarlo.
Los antinucleosomas, sobre todo en aquellos pacientes con lupus de menos de 1 año de evolución, son de mucha utilidad. El anti-RO, anti-LA, sobre todo para el lupus neonatal o para aquellas manifestaciones en piel. Los anti-N-metildiaspartato, lupus neuropsiquiátrico. Los anti-P-ribosomal se asocian para los cuadros de lupus con psicosis. Antihistona para el lupus medicamentoso. Y por supuesto, aunque estemos en meanguera, pero podemos tener un hemograma, una eritrosedimentación, plaquetas, creatinina y general de orina. Solo con eso ya tenemos el 90% de lo que necesitamos para diagnosticar un lupus. Lo otro sirve para confirmar, pero no creamos que todo es imprescindible para confirmar la enfermedad, sino que con esos exámenes nosotros podemos tener una fuerte sospecha. Ahora, el lupus, como ustedes ven, es una enfermedad que puede dar múltiples manifestaciones, por lo que realmente consideramos que es una enfermedad que en su mayoría de veces debe ser manejada por reumatólogo, por la complejidad. En cuanto al tratamiento, ningún tratamiento hasta este momento cura la enfermedad. Sabemos que la curación puede venir solo de allá arriba, de Diosito. Médicamente es mentiroso el que diga que cura la enfermedad o que existen tratamientos, que existen células madres que la curan. Todo eso crean que realmente nos complica la enfermedad y muchas veces hemos llegado ya en momentos difíciles para el paciente que se ha muerto, a veces por tratamientos experimentales, que factores de transferencia, que todo eso no. Recuerden que ya ustedes de aquí en adelante tenemos que ir medicina basada en la evidencia. Actualmente la literatura nos da mucha fortaleza en eso y pues tenemos que apoyarnos, sobre todo en este tipo de enfermedades en las que la inmunogenicidad es alta. Cualquier sustancia puede realmente ser capaz de desencadenar una respuesta inmunológica y poner en riesgo la vida de nuestros pacientes. Recordemos que no todos los pacientes van a responder de igual manera. Nosotros tenemos que individualizar a nuestros pacientes y que cada tratamiento va a depender exclusivamente de los síntomas y de la severidad de la enfermedad. El tratamiento no farmacológico, nuestros pacientes tienen que estar educados. En el Seguro Social el doctor Denis Flores lleva ahí el club de pacientes, por si tienen pacientes que quieran asistir, van a ser bienvenidos. Un grupo educativo que llevamos 10 años de mantenerlo. Él está a cargo actualmente del club y pues hay más de 80 pacientes y la gran mayoría están en remisión y se debe a esto, educación de pacientes. El apoyo psicosocial, en reumatología de Lis contamos con una psicóloga que nos apoya a los médicos y a los pacientes y eso es bien importante. Programas de autocuidado, evitar la exposición directa a la luz solar, no que se van a volver emo o vampiros, pero sí hay que evitar la exposición directa a la luz solar, evitar las vacunas de virus vivos como la de la fiebre amarilla, como la del sarampión, una dieta balanceada, ejercicios y controlar el peso, un tiempo de descanso adecuado. Los pacientes con lupus no se deberían de desvelar ni hacer jornadas extenuantes laborales. Y el tratamiento farmacológico va a depender definitivamente del tipo de manifestaciones que presente el paciente. Los tratamientos agresivos están indicados para pacientes con manifestaciones en que esté en riesgo su vida. Esas son inflamación de riñón, corazón o pulmón y los síntomas del sistema nervioso central. O sea, el tratamiento agresivo no está indicado para todos, para ellos. Y siempre debemos valorar riesgo-beneficio, porque cualquier error en esa balanza podemos poner nosotros más complicada la vida del paciente que lo que realmente se lo ha puesto la enfermedad. Y de los medicamentos utilizados, pues ahí hay una amplia variedad, no nos vamos a detener mucho en esto. Antiinflamatorios, esteroides orales o parenterales, los antimaláricos, diferentes tipos de inmunosupresores, de mucha ayuda en la actualidad, la ciclofosfamida, porque con ella es que nosotros frenamos el 90% de pacientes. Hay estudios recientes que comparan la ciclofosfamida con el micofenolato y pues los del micofenolato son de no inferioridad con respecto a la ciclo y hoy por hoy sigue siendo el inmunosupresor más potente que tenemos para los cuadros de lupus. Micofenolato mofetil quizás es la segunda opción
Los antimaláricos son imprescindibles en pacientes con lupus, incluso durante el embarazo. Lo que es el plaquinol nos da mucha seguridad en el embarazo y es de muchísima utilidad. Actualmente está muy en boga lo que es inhibidores de la calcineurina, donde está el tacrolimus para nefritis lúpica sobre todo, buenísimos resultados. El uso de inmunoglobulinas y pues los medicamentos biotecnológicos como el rituximab y belimumab. Ahora, llama la atención que nosotros vemos esta lista de 20 medicamentos y en los últimos 50 años, ese es el primer medicamento que se aprueba después de 50 años. De todo este listado de medicamentos, solo la cloroquina y hidroxicloroquina tienen aprobación para lupus en 1963, los esteroides desde el 55 que se descubrieron y después ninguno de todos esos tiene aprobación por FDA para lupus, sino que son tratamientos sugeridos, pero no cuentan con una aprobación para ellos. Después de 50 años, el belimumab es el primer anticuerpo monoclonal aprobado para el manejo de lupus. Su nombre comercial es Benlysta, su precio alrededor de $50,000 el año y sus resultados a largo plazo o a corto plazo no son muy efectivos, no son ni siquiera superiores a la ciclofosfamida, sino que sigue siendo un anticuerpo muy débil que bloquea el factor estimulador de linfocitos y con ello frenamos la respuesta inflamatoria. Ahora, este medicamento se está ocupando más que todo para manifestaciones menores de la enfermedad, pero es el único aprobado en los últimos 50 años. Y por supuesto hay una serie de estudios corriendo en este momento para tratar la enfermedad, para controlarla. Ahí van diferentes bloqueadores de interleucinas y recientemente todo lo que son los bloqueadores de interferón 1 están siendo trabajados porque todos esos están orquestando toda esa respuesta inflamatoria. Y por supuesto se está trabajando mucho lo que son terapia ablativa con trasplante de médula ósea, que no es lo mismo de células madre, sino que es diferente y es otra cosa. Y por el otro lado, hablábamos de los factores genéticos que están muy relacionados. Se han estudiado todas estas cadenas de ácidos nucleicos, el polimorfismo, la secuencia de aminoácidos y pues se está encontrando realmente muchas soluciones para este tipo de enfermedades con lo que es la terapia inmunogénica. Ahora, esto no solo es obligación o no solo, lupus, reumatólogo. Créanme que muchos de estos pacientes van a llegar con ustedes a sus clínicas, van a llegar por primera vez. Según estadísticas en El Salvador, tienen que haber alrededor de 6,000 pacientes con lupus, de los cuales en el Seguro Social tenemos 600, en el Rosales tienen como 300 y en Sacamil como 100. O sea, institucionalmente tenemos 1,000 y probablemente en manos de reumatólogos hay otros 2,000 o 1,000 más. O sea, hay 4,000 pacientes que andan por ahí y que no están en control con nadie o que mueren y les dijeron fue un cáncer, fue un linfoma, fue algo más. O sea, realmente estos pacientes en cualquier momento pueden llegar a la clínica de cualquiera de nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar ahí buzos. Pacientes que lleguen con una faringoamigdalitis, no vaya con el reumatólogo, no. Evaluemos bien a nuestro paciente y si es una faringoamigdalitis, démosle el tratamiento con todas las recomendaciones. Porque a veces se vuelve un poco aflictivo para los pacientes que llegan y tiene lupus, no, pues váyase con el reumatólogo. No, pero mire, yo vengo por un lunar que me ha salido. No, pero el reumatólogo que se lo vea. No, ¿verdad? Ahí estamos todos formamos un equipo y es un manejo multidisciplinario. Por supuesto, aquellos casos que nosotros veamos complicados, pues tienen que ser referidos al reumatólogo. Aquellos casos difíciles, pues sean referidos al reumatólogo. Y como les decía, cualquiera de las comorbilidades que va presentando, que tuvo una infección de vías urinarias, pues tratémosla, pero estemos pendientes que eso no va a ser una nefritis lúpica. Que tuvo una faringoamigdalitis, tratémosla. Si es una neumonía, ojo, no va a ser una neumonitis intersticial o algo más, mejor estoy pendiente. Y lo otro que antes de finalizar quería decirles que acuérdense que los pacientes con lupus no solo son lupus como tal, sino que son pacientes que también pueden tener enfermedades coadyuvantes, diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular. Entonces siempre hay que pensar en tratar todas esas comorbilidades y no solo dedicarnos al tratamiento con lupus. De hecho, la principal causa de muerte en pacientes con lupus no es la enfermedad como tal,
sino que muchas veces la comorbilidad. Las infecciones y las enfermedades cardiovasculares son la principal muerte, no la actividad. Entonces es importante tratar los lípidos que tengan perfil lipídico igual al de un diabético. Un paciente con lupus, el perfil de lípidos tiene que ser igual al de un diabético. Entonces muchos de ellos llevan por control la hipertensión a ustedes, grábense eso. Perfil de lípidos igual que un diabético, LDL menos de 70, LDL menos de 70, que la presión bien controlada, que noten, todo eso incluye un manejo multidisciplinario. Y antes de finalizar, solo decirles que actualmente se ha encontrado que los pacientes con lupus también tienen bajos niveles de vitamina D, hasta un 55% de ellos manejan niveles muy bajos de vitamina D, y la vitamina D juega un papel inmunorregulador. Se ha encontrado que estos niveles bajos pueden estar activados, relacionados con actividad, y pues actualmente se recomienda agregarle vitamina D a todo paciente con lupus como un inmunomodulador y que puede realmente ayudar a controlar su enfermedad. El lupus, por supuesto, no es una enfermedad rara, tampoco es una enfermedad común, es una enfermedad crónica de etiología desconocida, muy difícil de diagnosticar, no es fácil de tratar y algunas veces es sobrediagnosticada. Bueno, muchas gracias y por favor, 0 preguntas.